menor de 7 años era flagelada por su propia madre en Satélite Norte. Cada golpe, cada grito, cada silencio deja cicatrices. Sí, es una agresión física muy evidente. Hay un video que está circulando en las redes, la cual la agresora es la misma madre, ¿no? Más del 70% de los agresores son identificados, pero muchos siguen libres. La protección y la justicia llega tarde o simplemente no llega. Educar no es maltratar, corregir no es golpear. Cada agresión es un crimen que pudo evitarse. ¿Hasta cuándo vamos a decir es solo educación, cuando en realidad es violencia? La violencia contra niños en Bolivia es una emergencia. Y la cantidad de estos casos de violencia contra menores, no solo ejercidos por los mismos padres, se están incrementando en nuestro país. Es una preocupación que tienen todos los ciudadanos y el día de hoy, Jimé, vamos a hablar acerca de este tema porque realmente toca los nervios más profundos de cualquier persona. Estamos hablando que en el país se están registrando 110 casos de violencia contra menores por día. Estas son cifras de verdad preocupantes, donde estamos hablando de que uno de los departamentos más afectados viene a ser el departamento de La Paz y de Santa Cruz. Y cómo en el lugar donde deberían de tener más tranquilidad nuestros hijos son violentados por sus mismos padres, no solamente con el abuso físico, sino también con el abuso psicológico y con el maltrato en violaciones. Entonces, realmente, ¿en qué tipo de realidad estamos viviendo? Para eso hemos invitado hoy a la doctora Eliana Hinojosa, ella es abogada, que va a hablarnos un poco de la parte de los derechos, de cómo hacer también como vecino, como familiar, si estamos viviendo en una situación de estas. Y también, por otro lado, la licenciada Laida Menacho, que nos acompaña nuevamente, ella es psicóloga, para poder hablar también los trastornos y los problemas a futuro viviendo este tipo de situaciones. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, algo que quiero mencionar es importante entender, como decía en el video, educar no es violentar y lo más importante acá es entender que el amor sin límites puede ser que pueda desbordar al niño, porque el amor es seguridad emocional y los límites viene a ser el darle esa forma. Sin embargo, hay que saber entender qué es un límite, ¿no? Y algo que ahorita mencionando esto, me acuerdo hoy en la mañana justamente tuve un taller con niños hablando de los derechos y de los deberes y ellos identifican, ¿no? Al niño se le enseña que los adultos son los que le dan la protección y uno de los derechos primordiales es el vivir sin miedo para los pequeños, ¿no? Es un derecho del niño a no tener miedo porque ¿quiénes son los que tienen que proteger? Los adultos y el Estado. Y creo que es muy importante poder hablar desde la parte legal porque los padres creen ser dueños y hay una frase que dice soy tu madre, te di la vida y te la puedo quitar, digamos, ¿no? A modo de broma lo podemos decir, pero más allá sí están sucediendo estas situaciones en casa y estamos entendiendo mal el educar. Viendo este lado justamente, doctora, son casos que se presentan de manera muy común, más común de la que uno quisiera, son más comunes de lo que uno piensa. ¿Qué es lo que se debería hacer en una situación así? Legalmente, ¿qué es lo que corresponde? Denunciar, en este caso denunciar. Cualquier persona. Cualquier persona que vea y sea partícipe y escuche y que sea un vecino o una vecina, pero que vea estos tipos de delito, tiene la responsabilidad inmediata de denunciar a la Defensoría de la Niñez. Por ejemplo, ahora lo que veíamos son imágenes muy fuertes, entonces están tipificados como delito. Si bien la Constitución Política del Estado, la ley del Código Niña, Adolescente, la ley 348 garantizan a todos los derechos que estén libres de violencia en contra de nuestros niños y adolescentes. Por ejemplo, estas imágenes son lesiones leves. El Código Penal menciona lesiones leves, lesiones graves y lesiones gravísimas. Eso quiero, justamente, doctora, quiero que me aclare las sanciones. ¿Y cuáles serían esas lesiones? Porque, a ver, suceden casos que también puede ser de que haya habido un agravio entre padre e hijo y la mamá porque le respondió mal, le dé una bofetada y le diga no seas atrevida. Esa delgada eso va línea, a llevarla, ¿no? ajá, Sí. ¿hasta dónde? ¿Cuál es el límite? Está el límite. La ley menciona los límites de 0
a 14 días de impedimento que demuestre mediante un certificado médico forense que demuestre que hubo una violencia, una incapacidad de aquel adolescente para poder ir al colegio, para poder moverse, entonces la sanción será de 1 a 3 años, ¿ya? Pero no irá a la cárcel, pero hará trabajos comunitarios. En estos casos, el tutor o la tutora guardadora, el quien sea responsable del adolescente. Ahora, vamos a diferenciar, como dice el Código Penal. El Código Penal ahora menciona lesiones leves. Es de 3 a 6 años con privación de libertad si se dan a partir de los 15 días de impedimento, que yo demuestre realmente que ese niño tiene 15 a 90 días de impedimento, entonces la privación de libertad va a ser de 3 a 6 años, siempre y cuando también se doblará la pena al 2/3, siempre y cuando sea una niña, adolescente y adulto. Ahora vamos a las lesiones gravísimas, porque esto lo que acabamos de ver es una lesión gravísima. La lesión gravísima, el Código Penal lo menciona a partir de con la privación de libertad de 5 a 12 días, perdón, de 5 a 12 años, la privación de libertad, ¿ya? Pero el impedimento es a partir de los 90 días para adelante, siempre y cuando yo demuestre con un certificado forense. ¿Qué pasa ahora con los casos en los que, no sé si será el caso de esta madre en particular, agrede al menor, es enviada a la cárcel y no tiene con quién quedarse, no hay un padre o ambos padres están en la misma situación? ¿Qué pasa con el menor? Ahí interviene la Defensoría de la Niñez, de inmediato, para ver si hay una hermana, si hay un tío, si hay alguien de la familia quien pueda ser responsable del niño. Ahora lo importante es también tomar un test psicológico para ver con quién de la familia pueda quedarse el niño y sentirse seguro. Vuelvo a preguntar, es que los padres, y necesito que lo entienda bien la gente que está en su hogar, violencia es violencia, ¿no? O sea, yo hablaba de poder volcar, de dar, ay, pero le di un manazo, ay, pero solamente le jalé el pelo. Una cosa trasciende a la otra. O sea, tu límite fue hoy darle un manazo, mañana todo, el daño psicológico que le puede estar haciendo. Y esto es importante que los padres tengan claro. Claro, si bien la ley está tipificada de acuerdo a estos agrávenes según la necesidad que presentan por el hecho, es tanto el más pequeño como el más grande puede marcar la vida de este niño. Yo tengo la experiencia de trabajar con víctimas que han sido sobrevivientes de violencia, de todo tipo de violencia, y tengo adultos que todavía entre lágrimas mencionan cómo sintieron ese dolor cuando de repente mamá, no necesariamente tiene que ser con violencia física, cuando de repente mamá hizo algo que quebró su ser y que en una vida futura marcó toda su vida y su forma de relacionarse con las mujeres, por ejemplo. Entonces, la carga emocional que puede provocar un acto de violencia, no solamente física, entendamos que el contacto físico no es el único que daña. Muchas veces son palabras, muchas veces son gestos, muchas veces es ver violentarse entre padres. Todo lo que el niño vive a su alrededor empieza a asimilarlo a través de sus sentidos y de acuerdo a las etapas infantiles, el cerebro está preparado para entender ciertas situaciones y otras no. De hecho, uno de los test psicológicos que aplicamos para poder ver experiencia de vida adversa, que son estos eventos psicológicos que marcan y que son desencadenantes de trastornos en la vida, ya sea adolescente o adulta, marca como uno de los ítems, por ejemplo, es ¿alguna vez has sufrido violencia física? ¿Tu mamá te ha golpeado tan fuerte que te ha dejado en el piso? Es una de las preguntas. Otra es, ¿alguna vez sentiste que te faltó afecto? ¿Alguna vez sentiste que sufriste frío o sufriste hambre? Todas estas situaciones que tienen que ver con los derechos del niño, cuando no hay un adulto responsable que pueda cubrir todas sus necesidades, son puntos para poder desarrollar en su vida trastornos de tipo psicológico que obviamente van a necesitar años de terapia, van a necesitar mucha contención y lo único que puede curar eso es el amor del entorno, ¿no? Y el amor del entorno no necesariamente tiene que ser cuando ya este niño creció.
tiene que ser en ese momento, en la cuna. Los primeros 6 años de vida se establecen las redes neuronales para el desarrollo de la seguridad, de la autoestima y de lo que va a ser la base de la personalidad. Entonces, Daniel, y para ir cerrando ya el tema, es importante el hecho de que diga violencia, no con violencia. O sea, violencia no se puede responder con violencia. En alguno de los casos que vea un niño mal comportado o cualquier tipo de actividad que pueda realizar que haya dañado, el padre muchas veces lo golpea y solamente reacciona a que siga esta cadena, ¿no? Este círculo vicioso que llegan a tener dentro de la violencia. Ahora, si hablamos de esta violencia psicológica, Que por nada favor, justifica la para, violencia. Para no quedarme con eso, ¿se puede denunciar violencia psicológica a un menor? ¿Cómo se prueba? ¿No hay días de impedimento? Hay días de impedimento, por eso decía yo, el mensaje aquí que debemos dar nosotros, si alguien o algún niño, niña, adolescente está sufriendo una violencia permanente, ya que sea permanente y que alguien presencie estos actos de violencia, debe Aunque sea denunciar. específicamente psicológica. Sí, es violencia, Daniel. Pero Violencia ¿cómo física, uno- violencia cómo psicológica, la violencia, pero- la humillación. Pero ¿cómo puedo constatar? Claro, si no tienes bajo un la ley? examen ¿Cómo forense, puedo o sea, hace un mostrar yo examen como forense hijo que estoy psicológico. pasando esto? Pero para eso existen entrevistas psicológicas. Ah, claro. Para eso ya entra un profesional psicológico quien va a verificar si verdaderamente este adolescente es permanentemente, puede no haber una violencia física, pero puede haber una violencia psicológica y permanente y humillante por parte de los padres, de los madres, quien cuida al niño. Entonces, pero esto ya verá el profesional, en este caso, un psicólogo o una psicóloga, quien verá mediante entrevista, 1, 2 o 3, y dará un informe si realmente este niño vive en constante violencia. Entonces, eso sí se abre a un proceso de investigación. Entonces, siempre y cuando el informe del profesional a mí me mencione que sí hay una violencia psicológica. Ahí se puede Claro. proceder. Ahora, Exactamente. bueno, quiero agradecer, la verdad, licenciada, es importante el darnos cuenta realmente y el poder conversar de este tipo de temas que afectan a nuestra sociedad. Lastimosamente es el diario vivir de muchas familias, la parte de violencia psicológica, violencia física, pero también el no saber hasta dónde poner límites muchas veces, y una cosa traspasa a la otra. Entonces, realmente como padres es importante el ir a terapia, el buscar profesionales para poder, si sentimos de que estamos fallando en eso, para poder tener una relación mejor con nuestros hijos. Exacto. Y no olvidemos, ¿no?, que vuelvo a repetir, el amor sin límites puede desbordar a un niño, pero el límite sin amor puede quebrarlo, y esto puede ser para toda la vida. Entonces, cuidemos a estos seres que son angelitos que llegaron a nuestra vida y que en primera instancia no conocen cómo funciona esta vida, y nosotros somos los encargados de enseñárselas, y pues con amor podría funcionar mejor. Quiero agradecer a la doctora Eliana Hinojosa, abogada, por Gracias. acompañarnos, y a la licenciada Gracias. Laida Menacho, psicóloga, también por esta charla tan importante. Para que lo creo tomen en cuenta, exacto. Importante información para todos los padres que están en casa.